Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Voy pasando diapositiva por diapositiva. No puedo cambiar cuando hago modo presentación. No cambia, creo. A ver, voy a intentar nuevamente y me dicen si cambia, ¿ya? ¿Cambia la presentación? Hola. No, doctor, sigue No, la doctor. carátula. ¿Con qué está ahorita? ¿Con móvil fetal? Sí, doctor. Sí. Ya no sé por qué no sé, no puedo cambiar. No puedo poner en modo presentación. Entonces ahí nomás les voy a... se ve la presentación, es que ahí vamos a empezar la clase, ¿ya? Bueno, son 27 chicos. Bueno, el tema de hoy día es móvil fetal y pelvis materna. Ya es un tema que ustedes tienen que leer, ya, y bueno, aprenderse los datos de los diámetros, los nombres de los diámetros, tanto de la cabecita fetal como de la pelvis materna, para que se provoque un trabajo de parto y un parto eutóxico. ¿Ya? Entonces vamos a mencionar en este tema lo que son las medidas, los diámetros, y de dónde a dónde se extienden cada diámetro, tanto de la cabecita fetal como de la pelvis materna, ¿ya? Pero en primer momento, lo que es el móvil fetal. Lo primero que tenemos que hablar en móvil fetal es decir que es un conjunto morfológico dinámico mediante el cual se considera al feto como un cilindro u ovoide integrado por 3 segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? Es la cabeza, el hombro y las nalgas. Estos 3 segmentos son capaces de por sí solo de originar un mecanismo de parto, por lo que también se lo denomina segmento de distosia. ¿Ya? Cualquiera de estos 3, la cabeza, el hombro y la nalga, pueden generar un mecanismo de trabajo de parto, ¿ya? Y a la vez pueden generar una distosia, ya por la presentación de un diámetro a otro diámetro de la pelvis, para poder realizar un mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Entonces puede haber una presentación mala en las nalgas, de igual forma, lo que son la presentación de nalgas, igual es una distosia, entonces esos segmentos producen algún tipo de distosia en el mecanismo de trabajo de parto. En lo que es el hombro no, difícilmente vamos a llegar a un mecanismo de trabajo de parto porque del hombro no va a poder salir. Las únicas presentaciones que podemos hablar para producir un mecanismo de trabajo de parto es la presentación de cabeza o la presentación de nalgas. Entonces, vamos a hablar de lo que es la antropometría fetal. Ahí tenemos unos diámetros anteroposteriores, que es de la parte anterior a la parte posterior, y los diámetros transversales. Ya, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diámetros anteroposteriores que tienen una diferente medida y la situación o el origen y el fin es de diferentes segmentos de la cabecita del feto. Y lo vamos a ir repasando ahora para que estos amigos pregunta de examen y pregunta del ECOE, ¿ya? Aquí tenemos las iniciales de un diámetro, que es el suboccipito frontal, que viene a ser desde el occipucio hasta la parte más saliente de la frente. Desde el occipucio desde esta parte del occipucio, aquí ven mi cursor, ¿se ve mi cursor? Sí, doctor. Ya, desde esta parte del occipucio hasta la parte más saliente de la frente. Ya, y esta mide 10.5 centímetros. Frontal al suboccipital. 10.5. El suboccipito bregmático, que es este. Este es el suboccipito y este es el bregma. Sabemos que en la cabecita fetal tenemos una sutura sagital que están uniendo dos estructuras, que es el bregma y el labda.
El bregma es de forma romboidal y el lambda es de forma triangular. El bregma está en la parte anterior y el lambda está en la parte posterior. Entonces, al momento del tacto que hacemos, al momento del trabajo de parto, vamos a sentir cualquiera de estas dos estructuras, ya sea el bregma o ya sea el lambda. ¿Ya? Entonces tiene que tener en la cabeza que el bregma es romboidal y el lambda es triangular. ¿Ya? Anterior, posterior. Entonces, este diámetro es el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. El occipito frontal es diferente al suboccipito frontal. Esto es occipito frontal, que va desde la raíz de la nariz al punto más distante del occipital. Y esta mide 12 centímetros. ¿Ya? Entonces hemos hablado del suboccipito frontal, suboccipito bregmático y el occipito frontal. Vamos a pasar a los otros dos más que nos faltaría, que es el cincito mentoniano, ¿ya? Que es el más grande o el más largo de los diámetros, que viene desde el mentón, ¿ya? A la sutura sagital, que mide 13.5 centímetros. Y el submento bregmático, que es este del mentón al bregma, a la parte triangular de la estructura del cartílago, de la unión de la sutura sagital al bregma, que también mide 9.5, ¿no? Entonces, cincito mentoniano, que es desde el mentón hasta el occipital, que mide 13.5, y el submento bregmático, submento que está por debajo del mentón hasta el bregma, que mide 9.5. El submento bregmático y el suboccipito bregmático, ambos tienen la misma medida, que es 9.5 centímetros. El suboccipito frontal, que es de 10.5, el occipito frontal es de 12 y el cincito mentoniano es de 13.5 centímetros. Entonces, estos son los 5 diámetros anteroposteriores que ustedes tienen que conocer ya al momento de hacer un tacto vaginal. Siempre tener bien educados los dedos para poder distinguir los diferentes segmentos de la cabecita del feto para poder hacer el tacto, ¿no? Y hacer las mediciones de estas estructuras. Ahora pasamos a lo que son los diámetros transversales de la cabeza, que son el número de 2, que es 1, el anterior y el posterior. Entonces hablamos del biparietal, entre parietal a parietal, que mide 9.5 centímetros. Y el bitemporal, de temporal a temporal, que une la mayor distancia entre las ramas de la sutura coronaria y mide 8 centímetros, ¿no? 9.5 el biparietal y 8 centímetros el bitemporal. Además de esos diámetros de la cabecita, tenemos que conocer los diámetros, no, 2 diámetros más, que es el biacromial, de acromion derecho a acromion izquierdo, ya es el transverso mayor de los hombros, que mide 12 centímetros, y el bitrocanterio, que es de trocánter mayor a trocánter mayor del otro lado, que es el transverso mayor de las caderas, que mide 9.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, estos diámetros tienen que conocer de forma de memoria para que puedan llegar, ¿no? Y hacer una ecografía, donde las ecografías nos pueden medir tanto el diámetro bitemporal, el diámetro biparietal, hay algunos que miden el diámetro biacromial, y de acuerdo a eso ustedes pueden diagnosticar y pues llegar a un parto eutóxico, ¿no? Si vemos un bitemporal mayor a lo que estamos hablando, bueno, pues va a ser una cabeza más grande y en lo posible evitar que haya traumas en la cabeza y solamente llevarlo a una cesárea, ¿no? A un bebé. Entonces tenemos lo que es el examen complementario, que es la ecografía, para diagnosticar ya este tipo de diámetros, tanto en la cabeza del producto más que todo, ¿no? Eso nos ayuda mucho el ultrasonido. ¿Qué es la ley de Pajot? La ley de Pajot es, como dice ahí, dice, cuando un contenido, el feto es el contenido, y se encuentra dentro de un continente que es el útero, presenta paredes lisas y deslizables y que gozan de situaciones de actitud y reposo. Las formas y dimensiones del contenido se adaptarán constantemente a las formas y dimensiones del continente.
ya hasta la semana 34 podemos tener una presentación podálica, ya, pero por presión de la cabecita, como es más grande, se acomoda y al hacer el volteo fisiológico se estaría adecuando el contenido hacia el continente. Entonces, el volteo fisiológico sería un ejemplo de la ley de Pajot. ¿Ya? El feto se va a adecuar al útero. Esa es la ley de Pajot. Entonces, aquí tenemos, ¿ya? Generalmente esto es antes de las 34, 36 semanas, la cabeza está arriba, en la parte superior, pero por la ley de Pajot, por ser una estructura más grande y voluminosa en el cuerpo de fetal, da el volteo fisiológico. ¿Ya? El contenido se va a adecuar al continente. Entonces, por gravedad, la cabeza va a caer. Y por eso es que tenemos presentaciones cefálicas en mayor proporción que las presentaciones podálicas. No digo que con esto solamente no hay podálicas, hay presentaciones podálicas, el cual ya de inicio sería un parto distóxico. Y pues bueno, si hallamos ese tipo de presentación, lo podemos diagnosticar mediante las maniobras de Leopold o tristemente una ultrasonografía, una ecografía obstétrica al final del embarazo, para ver que la cabecita esté en la parte inferior o en la parte superior, ¿no? Y así evitar, como les he dicho, traumas. Un parto podálico es muy traumático para un recién nacido. Ya, pero pues a veces ustedes cuando ya se vayan a la provincia van a tener ese tipo de partos y al final ya están con la colita afuera y la cabeza trancada en el canal del parto. Y van a tener que, bueno, hacer algunas maniobras para poder sacar esa cabecita porque es más grande, no presenta los diámetros que debe presentar a la pelvis materna y bueno, pues de tal forma es que la cabeza se va trancando en las diferentes partes óseas de la cabeza, de la pelvis materna. Y bueno, pues al momento de extraer la cabecita producimos traumas y los traumas tal vez no se van a considerar en el momento y se van a manifestar en la vida de la niñez, adultez de la persona que está, a la que se le va a obtener por un parto podálico, ¿no? Entonces, no todas, pero sí la mayoría tienen problemas después. Entonces, para todo esto tenemos que tener definiciones, ¿ya? Las definiciones de una estática fetal. Ahí hablamos en la estática fetal lo que es la actitud, la situación, la presentación, la posición y la variedad de posición. Estos 5 términos tienen una definición cada uno y nos van a servir mucho en el mecanismo del trabajo de parto. Y vamos a hablar de qué es la actitud. ¿Ya? Aquí vemos un útero y aquí la situación. Esta flecha nos habla de situación. La flecha azul nos habla de la actitud fetal. Ya es en flexión, todos los estructuras de tanto miembros superiores e inferiores y la cabecita se flexionan entre sí. A la flexión que existe entre la cabecita con la horquilla externa se le denomina actitud fetal. ¿Ya? La parte roja, que es presentación, es cualquier segmento del ovoide fetal se presenta a la pelvis materna, puede ser la cabeza o puede ser las nalgas. Entonces, ¿qué es la actitud fetal? Como anteriormente les estaba comentando, es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, en flexión. La actitud fetal normal de un feto es en flexión. Puede ser en polo podálico o en polo cefálico, pélvico o cefálico, pero la actitud normal es que el bebé esté en flexión. Son la relación que guardan todos los distintos segmentos fetales entre sí, en flexión. ¿Ya? A eso denominamos la actitud fetal. ¿Qué es la situación fetal? Vamos a definir qué es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal del útero. En esta situación podemos distinguir tres situaciones: una situación longitudinal, una situación oblicua
y una situación transversa. En la longitudinal, ahí tenemos dos modalidades de presentación, que es una longitudinal podálica y una longitudinal cefálica. La oblicua, ¿ya? Y la transversa. Las longitudinales pueden desencadenar un trabajo de parto. Una oblicua tal vez puede desencadenar, pero hay que movilizar mediante las maniobras de Leopold, agarrar la pancita de la mamá y tratar de acomodar al bebé para que su polo llegue hacia el segmento inferior, ya sea el podálico o el cefálico. Pero una transversa difícilmente vamos a poder hacer con maniobras, poder volverlo longitudinal. Ya una transversa se queda transversa hasta poder, bueno, lo diagnosticamos y lo programamos para una cesárea. Mismo en la cesárea, una situación transversa es muy dificultoso su extracción. Hay que rotar al producto, hay que rotar ya sea el polo podálico o el polo cefálico para que podamos extraer mediante la incisión. Y es demasiado. Y si agarrando al propio producto en una cesárea no podemos volverlo longitudinal para extraerlo, peor sería hacer las mismas maniobras para poder volverlo longitudinal. Entonces, una transversa que ustedes vean ya, mediante las maniobras de Leopold, es transferir a la paciente a un tercer nivel o a la ciudad para que sea atendida mediante una cesárea. El oblicuo, como estaba diciendo, puede llegar haciendo maniobras, ¿ya? Y el longitudinal, eso sí ya puede ser en transversa o en podálica, o en cefálica, que desencadenan un trabajo de parto. Entonces, la situación, ya hemos hablado de actitud, estamos hablando de situación fetal. Ya, como les he dicho, puede haber una situación longitudinal cefálica o una situación longitudinal pélvica. Esta es la situación transversa y hasta algunas veces nos hace procedencia de mano. Sale primero la mano y es muy difícil volver a ingresar. Hay que hacer una cesárea de ese tipo de pacientes, evitar que se salga la mano, evitar de que se salga el cordón umbilical, porque el cordón al momento de salirse, al momento de hacer procedencia de cordón, puede presionarse y evitar el flujo sanguíneo entre la madre y entre la placenta y el feto, y hasta morirse el feto ahí adentro, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente ya en situación transversa, hay que transferir a la paciente para que le hagan una cirugía y extraigan mediante cesárea al producto. Situación oblicua, la oblicua, como he dicho, podemos tal vez mediante maniobras volverlo longitudinal. ¿Y qué es la presentación? La presentación es la relación que existe uno de los polos del ovoide fetal, ya sea cefálico o podálico, que esté o que está en contacto o en relación con el estrecho superior de la pelvis materna y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto. A eso llamamos presentación. ¿Ya? Una presentación pélvica o una presentación cefálica va a desencadenar un trabajo de parto porque se va a apoyar, ya sea la cabecita o la colita, al segmento inferior y al cérvix uterino, y eso va a hacer de que haya las contracciones, de que se dilate el cérvix para producirse un parto eutóxico. Mientras que una situación transversa, lo que más apoya es el hombro. Como les he dicho, a veces se sale la mano y eso es difícil, no va a ir a parto normal, se sale la mano, pero lo que apoya en el estrecho inferior y en el cérvix es el hombro, ¿no? El punto toconómico, que es el acromio de esa presentación. Entonces, esa presentación no va a producir o no va a ser capaz de desencadenar un trabajo de parto. Estamos hablando que la presentación fetal es la relación que existe entre una de las partes del ovoide fetal, ya sea cefálica o podálica, que está en contacto o en relación con el estrecho superior de la pelvis materna. Y en primer lugar, y que es capaz de desencadenar un trabajo de parto, ¿ya? Eso es presentación. Entonces, en presentación tenemos una presentación cefálica y una presentación podálica. Este es el estrecho superior, entonces su polo cefálico está en relación con el estrecho o con la pelvis mayor, ¿ya? O con el estrecho superior. ¿Ya? Entonces, eso es a eso denominamos presentación. Esto es una presentación pélvica. De igual forma, el punto toconómico en una presentación pélvica es el sacro.
Ya el polvo pelviano se va a sentar en el estrecho superior y va a desencadenar un trabajo de parto. Pero ya es un trabajo de parto o un parto distóxico, porque vamos a necesitar otras maniobras, vamos a necesitar hasta forceps tal vez para poder sacar este producto, que pues bueno, pues van a malograr al producto al momento de la extracción del producto, ¿no? Y las más frecuentes, como he dicho, por la ley de Pajot, la presentación cefálica tiene un 97% de frecuencia, ¿ya? Generalmente todas van a venir con una presentación cefálica, pocas, el 3%, son presentaciones pélvicas. Entonces, en una presentación cefálica tenemos 4 modalidades de presentación. Lo normal es esta de vértice. Tenemos la de bregma, la de frente y la de cara. ¿Ya? En la presentación de vértice, que es lo normal, es un trabajo de parto eutóxico, y otra presentación que es la de cara, que también puede ir a un trabajo de parto. Mientras que un bregma o una de frente no va a poder ir a un trabajo de parto. Al momento de presentar sus diámetros al estrecho superior, se va a trancar y no va a poder llegar a un parto eutóxico. Entonces, el vértice es el de mayor frecuencia y va a un parto, y el de cara, que es de menor frecuencia, pero que también va a un parto. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el punto guía y el punto de diagnóstico, el punto toconómico o el punto de guía. En el de vértice es el occipital, el punto toconómico o punto de diagnóstico. O la fontanela posterior. La fontanela posterior es la unión del occipital con los parietales. Vendría a ser ¿qué? Labda, ¿no? Pues, de forma triangular, esa es la fontanela posterior. Entonces, pero lo que tocamos es el occipital. Ese es su punto de diagnóstico o su punto guía en una presentación de vértice. El bregma, el ángulo anterior del bregma y el punto toconómico es el bregma. ¿Qué vamos a hacer al momento del tacto? Vamos a palpar ya la forma romboidal que les he dicho, y pues vamos a considerar que esa presentación está viniendo de forma de bregma y va a ser difícilmente un parto. La de nariz o la de frente, el punto toconómico es la frente, entonces al momento de hacer el tacto van a palpar la frentecita del bebé, entonces van a decir que es una presentación cefálica de frente. Y la de cara, van a ustedes tocar el mentón, el punto toconómico o punto de diagnóstico es el mentón. ¿Ya? Y pueden tocar hasta la nariz o los orificios de la nariz, y al momento de hacer el tacto y tocar el orificio de la nariz o el mentón, ustedes van a diagnosticar de una presentación cefálica en presentación de cara. Entonces, estas son las 4 modalidades de presentación que existe, y les he dicho, la de vértice y la de cara pueden desencadenar un trabajo de parto eutóxico, mientras que la de bregma y la de frente no van a poder desencadenar un trabajo de parto. Tal vez se distocien y en último momento entrar a cirugía para poder extraer a ese producto. Mientras que en la presentación de pélvica tenemos 3 modalidades, una completa, una incompleta y una franca. La completa es la normal, la que está flexionado los bracitos, los piecitos hacia su cuerpo, la cabeza flexionada y su mentón pegado a la horquilla esternal. Y la incompleta es cuando uno de los miembros inferiores está extendido, y la franca es cuando los 2 miembros inferiores están extendidos, no están flexionados. ¿Ya? Entonces, la variedad de pélvica completa es la variedad de que puede llegar a concluir con un parto normal. Las otras modalidades se trancan, ¿no? No van a poder salir, se tranca el pie, se tranca la cabeza, y bueno, de igual forma hay que hacer ya maniobras, porque generalmente estas pacientes vienen del campo y a veces por no ir a una cirugía prefieren tener el parto en la casa, y cuando se les ve, la colita está afuera, el piecito está afuera, y en esos casos se mueren los bebés, a no ser que vaya directamente a una cesárea. En una presentación completa sí podríamos hablar de un parto, no eutóxico, pero sí un parto distóxico, ¿no? Porque está yendo ya de una presentación que no es normal.
Transversa, estamos hablando del acromio. El acromio se introduce al estrecho superior y al tocar el acromio estaríamos hablando ya de una presentación transversa. En las situaciones transversas, el hombro del feto suele encontrarse por arriba del plano de entrada de la pelvis con la cabeza, en una fosa ilíaca y la pelvis en la otra fosa ilíaca. En tal presentación de hombro, el lado de la madre es el que yace el acromio, determina la designación acromial derecha o izquierda. El acromio es el punto de diagnóstico o punto toconómico de una presentación transversa. ¿Y qué es la posición fetal? Hemos hablado de actitud, situación y presentación. Ahora estamos hablando de posición fetal. Como definición vamos a decir que la posición fetal es la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación. Ya les he dicho que el punto toconómico de vértice es el occipucio. De cara es el mentón. Entonces vamos a palpar y hablamos de posición cuando es la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación con una de las hemipelvis de la madre, ya sea derecha o izquierda. Y va muy relacionada a la ubicación del dorso fetal. Para entender este concepto tenemos que tener el punto de diagnóstico o el punto guía. ¿No ven? El punto de diagnóstico en una presentación de vértice, hemos dicho que es el occipital, el bregma, el de frente es la frente y en el de cara es el mentón. Si al palpar eso decimos, vamos a poder hablar de la posición. El punto toconómico ya esté a la derecha de la pelvis materna o a la izquierda de la pelvis materna. A eso denominamos lo que es posición fetal. El punto de reparo para el diagnóstico es el elemento fetal individualizado, permite conocer el diagnóstico de modalidad de presentación, cefálica de vértice, bregma, frente o cara, lo que les he hablado hace un momento, ¿no? Hacer el tacto y verificar esas estructuras. Y una presentación de pélvica completa o incompleta. ¿Y qué es la variedad de posición? Hemos hablado de actitud, situación, presentación, posición. Esos cuatro términos que acabamos de hablar, las vamos a diagnosticar ya con el tacto vaginal en algunos casos, como la posición, o directamente mediante las maniobras de Leopold. ¿Ya? Las cuatro. Mientras que la variedad de posición que vamos a dar en este momento, el diagnóstico se hace exclusivamente con el tacto vaginal. Solamente la variedad de posición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la variedad de posición? Podemos definirla como la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación o el punto de diagnóstico de la presentación con uno de los bordes de los diámetros del estrecho superior de la pelvis materna. Ya vamos a hablar enseguida lo que son los diámetros de la pelvis materna, pero variedad de posición es la relación que existe entre el punto toconómico de la presentación con uno de los extremos de los diámetros del estrecho superior. Con esto vamos a definir si es derecha, es izquierda, si es anterior, si es posterior, ¿ya? Entonces, acá dice, para una orientación todavía más precisa, se considera la relación entre una porción dada de la presentación, o sea, el occipucio, el bregma, la frente, el mentón, y la parte anterior, transversa o posterior de la pelvis materna. Puede ser anterior, puede ser posterior, o puede ser transversa, o también puede ser oblicua. A eso denominamos variedad de posición. Es más preciso el diagnóstico al momento de hacer el tacto vaginal. Entonces, en la variedad de posición hablamos del punto diagnóstico o punto toconómico, es un elemento fetal que forma parte de cada modalidad de presentación. El punto guía es un elemento de la presentación elegido convencionalmente que sirve para establecer la posición y variedad de presentación. Ya, entonces, a eso definimos lo que es variedad de posición. Es la relación del punto toconómico de la presentación con uno de los extremos de los diámetros del estrecho superior de la pelvis materna. Entonces, con eso vamos a tener estos diagnósticos que están acá
en una presentación de vértice, que la vamos a ver siempre, que es la normal, de flexionado la cabecita hacia el mentón hacia la horquilla external, los miembros y miembros inferiores y superiores flexionados entre sí, hacer una buena actitud fetal, vamos a poder diagnosticar mediante el tacto vaginal la variedad de posición. En una de vértice tenemos occipito ilíaca izquierda anterior. Aquí ven que su occipucio, que es el punto toconómico, está dirigiendo hacia adelante y se está dirigiendo hacia el lado derecho, perdón, izquierdo de la pelvis materna. Por eso es que se denomina occipito. ¿Por qué? Porque es el occipital. Ilíaca, porque está dentro de los huesos ilíacos, izquierda, porque está en el ilíaco izquierdo, y anterior, porque el occipucio está dirigiéndose hacia adelante. En esta otra imagen ven occipito ilíaca derecha posterior, su occipital está hacia atrás, hacia la pelvis derecha, el occipucio en el ilíaco derecho y en la parte posterior. Su punto toconómico se está dirigiendo hacia la parte posterior. Aquí tenemos una occipito ilíaca izquierda posterior, porque su occipital está yendo hacia atrás y hacia la izquierda. Esta es una occipito ilíaca izquierda transversa, cuando, bueno, va a estar transverso hacia la pelvis materna. Ya, aquí también, al momento de, esto es nuestra guía, al momento es el tacto vaginal. Ya, estas son las presentaciones de vértice que vamos a ver siempre en un trabajo de parto, las 4 que les acabo de hablar, ya, y las que son normales. En la presentación pélvica, el punto toconómico es el sacro, por eso que dice sacro, S de sacro. Sacro ilíaca izquierda posterior, porque su sacro está yendo hacia la izquierda, hacia la parte posterior. Acá está yendo hacia la derecha y a la parte posterior. Aquí de forma transversa está su sacro. Aquí a la parte anterior izquierda está yendo el sacro. Aquí está yendo a la parte izquierda anterior, perdón, derecha anterior, por eso es sacro ilíaca derecha anterior. Y así sucesivamente, ¿no? Mientras ustedes vayan orientando, enseñando a sus dedos para poder distinguir esas estructuras anatómicas, van a poder realizar estos diagnósticos de variedad de posición. Entonces, las maniobras de Leopold son las que nos van a diagnosticar estos 4 primeros que hemos hablado, de actitud, de presentación, de situación y de posición. ¿Ya? Se puede hacer exploración abdominal sistemática mediante las 4 maniobras descritas por Leopold y Sporring en 1894. Clínicos, antes los médicos eran clínicos que otra cosa, entonces se hacía con las maniobras de Leopold. Imagínense desde qué año se está haciendo esas maniobras y hasta el día de hoy seguimos con las mismas cosas. La madre debe estar en decúbito supino y cómodamente ubicada con el abdomen descubierto para hacer las maniobras de Leopold. Entonces, la primera maniobra nos permite identificar qué polo fetal ocupa el fondo uterino. Con las 2 manitos nos vamos a ir a la parte superior y vamos a verificar el fondo uterino. ¿Ya? Esta maniobra nos va a diagnosticar la presentación. ¿En qué presentación está yendo este producto? Puede ser pélvica, puede ser cefálica. ¿Ya? La primera maniobra nos da la presentación de lo que acabamos de hablar. Y la presentación pélvica da la sensación de una masa grande y nodular. Cuando es pélvico arriba, vamos a tocar suavito, blando, irregular, porque está la colita, o nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura y redonda, y es más móvil y susceptible al peloteo. Si con las 2 manos vamos a ubicar el fondo uterino y palpamos una masita, suavita, percibimos con las manos, tenemos esa sensación, podemos decir que es la presentación pélvica. Pero si palpamos o percibimos que es una masa dura, redondeada y es más móvil y que pelotea, estaríamos hablando que en el fondo uterino está la cabecita. ¿Ya? Entonces, esta maniobra nos da la presentación de una actitud fetal.
La segunda maniobra. Después de determinar la situación fetal, se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Estábamos con nuestras dos manos al fondo uterino y vamos dando vueltita, ¿no? Alrededor. Y vamos a ir ya sea al dorso o al vientre del producto y vamos a poder percibir una resistencia dura el dorso. Cuando es dura, lisa, es el dorso. Y en otro, numerosas partes pequeñas, irregulares y móviles serían las extremidades fetales. Como se ve aquí en la gráfica, estas serían las partes pequeñas, irregulares, móviles, ya serían las extremidades, y eso percibiríamos en la segunda maniobra, mientras que la otra mano percibiría una resistencia dura, lisa, y que consideraría que es el dorso fetal. Dorso fetal, en este caso, sería a la izquierda. Y esta segunda maniobra nos diagnostica la posición fetal, además de la posición y la situación. Ya, la primera maniobra solo nos diagnosticaba la presentación, la segunda maniobra nos diagnostica la situación y la posición fetal con la segunda maniobra. La tercera maniobra solamente usamos una mano, la mano más más manejan uno de ustedes, cualquiera de ustedes va a manejar su mano derecha, y se va a ir al segmento inferior. Y con la mano, tanto el pulgar como el índice y el dedo medio, vamos a poder agarrar el segmento inferior y verificar lo mismo que se ha verificado en la primera maniobra. Si es una masa blanda, irregular, estaríamos hablando de un polo podálico. Y si es una masa dura, lisa y que pelotea, estaríamos hablando de un polo cefálico, ¿no? Entonces, la tercera maniobra nos diagnostica la presentación fetal al hacer la tercera maniobra. La cuarta maniobra ya es diferente. Le damos la espalda a la paciente con las manos, le damos la espalda y nos vamos al segmento inferior. Esta maniobra generalmente nos ayuda para ver si ha encajado o no el producto. ¿Ya? El médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros 3 dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. En muchos casos, cuando la cabeza ha descendido en la pelvis, se puede diferenciar fácilmente el hombro anterior mediante la tercera maniobra. Ya, entonces, esta maniobra, la cuarta, nos ayuda a verificar si ha habido un encaje, un descenso del producto. Si pelotea, si sigue peloteando, quiere decir que no ha encajado. Y si ya deja de pelotear, podemos decir que ya ha entrado al segmento inferior y ya está entrando a la pelvis materna, cuando no pelotea, ¿no? Entonces, la cuarta maniobra nos diagnostica el encaje del producto. Y ya esas son las 4 maniobras de Leopolds descritas hace 2 siglos. Así que tenemos que seguir y ustedes tienen que leer para cuando vean paciente en las consultas o en las salas de internación de sus diferentes hospitales, van a poder hacer las palpaciones, ¿no? Ustedes se presentan a la mamá y le dicen, soy estudiante de 5º año, necesito hacer unas maniobras. Las mamás no se van a negar, más bien se interesan bastante y, bueno, piden permiso para poder hacer las 4 maniobras de Leopold y diagnosticar situación, posición, presentación y grado de encaje. Ya, esas son las maniobras con las cuales vamos a diagnosticar eso. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde nos habla de posición. Esta es la estática fetal del producto, ¿no? Estática fetal, posición, presentación, situación, actitud fetal. Ya, posición, hemos hablado de anterior, posterior, izquierda o derecha, dependiendo dónde se orienta el dorso del feto. La presentación es parte del feto que descansa directamente sobre la pelvis. Puede ser cefálico o podálico. Cefálico, occipucio, frente, cara, bregma, podálico, completo, incompleto o de franca de nalgas. Cualquiera de esas 3 variedades de presentación. En nalgas, no en podálica. La actitud es la relación que existe entre las partes fetales. En flexión es lo normal, que es una actitud fetal normal. Y la situación es la relación entre el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Puede haber longitudinal, transversal u oblicua. Cualquiera de esas 3 situaciones
podemos hablar al momento de hacer las maniobras de Leopold. Vamos a pasar a lo que es la pelvis materna. Bueno, es una cavidad limitada por huesos ilíacos a los lados y adelante, el sacro y el coxis atrás, situada en la parte inferior del tronco, forma de tronco truncado. Esa es la pelvis materna, ¿ya? Una cavidad limitada por los huesos ilíacos a los lados y hacia adelante, es todo esto es lo ilíaco, derecho e izquierdo, el sacro y el coxis hacia atrás, situada en la parte inferior del tronco y de forma de un cono truncado. Esa es la definición de la pelvis materna. Bueno, la pelvis materna puede ser dividida en dos porciones, una superior y otra inferior, al trazar una línea oblicua y curviada, denominada línea iliopectínea. La línea iliopectínea es la que va a definir o va a delimitar una pelvis superior y otra pelvis inferior, una pelvis verdadera o una pelvis falsa. Entonces, el punto de referencia es la línea iliopectínea para definir si es pelvis mayor o pelvis menor, o una superior o otra inferior. La parte superior de esa línea se denomina pelvis mayor o pelvis falsa, y la porción inferior a esa línea se la conoce como pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Ya? Esa línea iliopectínea es el límite para poder hablar de pelvis mayor o pelvis menor, ¿ya? O pelvis falsa o pelvis verdadera. ¿Cuál es el límite, el punto de límite para ver pelvis mayor y pelvis menor? Puede ser una pregunta y ustedes tienen que hablar de la línea iliopectínea. Bueno, la pelvis mayor o pelvis falsa, vamos a hablar ahora de esa, es continuación directa de la porción inferior del abdomen, formada por las crestas ilíacas y las vértebras sacras superiores. Esa es la conformación de la pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Ya? Y la pelvis también tiene otros diámetros. ¿Ya? Esta es una pelvimetría externa, el biespinoso 24 centímetros, el bicrestileo es de 28 centímetros, el bitrocanterio es de 32 centímetros, el de Baudelot es de 20 centímetros y el oblicuo externo es de 22 centímetros. Diámetros que generalmente ya no los estamos viendo porque ya no tenemos los compases que tenían antes para hacer para poder medir estos diámetros, ¿no? Era una pelvimetría externa, se denominaba eso anteriormente. Ahora solamente hacemos lo que es la pelvimetría interna. Bueno, aquí está la pelvis materna, la anatomía, hemos dicho que es los huesos ilíacos, el sacro y la parte superior del sacro, las primeras vértebras sacras, y alrededor de la línea iliopectínea. Se denomina pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Ya? Y en estos diámetros, en esta pelvis tenemos los diámetros. Estamos hablando de diámetros anteroposteriores, que va desde el sacro hasta la sínfisis del pubis. Una transversa, diámetros transversos que van de tuberosidades a tuberosidad, y las oblicuas, que son dos, que van de articulación sacroiliaca hasta la línea innominada. Son las tres formas de diámetros que existen en la pelvis materna falsa, o el estrecho superior estaríamos hablando. Ya lo vamos a describir mejor más abajo. La pelvis menor o pelvis verdadera, ya la cresta pectínea del pubis es uno de los límites. Las partes laterales estamos hablando de la línea innominada del ilium, hay una línea innominada, y parte posterior está el promontorio del sacro. Esos son los límites de la pelvis menor o pelvis verdadera. Aquí tenemos un diámetro que es el bisquiático de 10.5 a 11 centímetros. ¿Cómo la podemos valorar este bisquiático? Es colocar el puño de la mano en la parte externa, en la vulva, para verificar que tiene que ser entre 10.5 o 11. Tienen que medirse ustedes sus puños
para poder palpar o tocar la vulva al momento de un trabajo de parto y poner su puño, y tiene que estar entre 10.5 y 11 centímetros para que vaya a un parto eutóxico. Entonces, aquí tenemos los diámetros anteroposteriores. Estos son los 3 diámetros muy importantes, que es el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal. Diámetro anteroposterior, suprapúbico o conjugado verdadero. Promonto, este es el promontorio, suprapúbico, que va al borde superior del pubis, que mide 11 centímetros. El promonto retropúbico, que es este conjugado obstétrico, que va del promontorio a la parte posterior de la sífilis del pubis, que mide 10.5 centímetros. El promonto subpúbico, que va del promontorio a la parte o al borde inferior de la sífilis del pubis, o conjugado diagonal, que mide 12 centímetros. Estos son los 3 diámetros, y de los cuales el más importante es el conjugado obstétrico. Por eso también se denomina obstétrico, porque ahí se va a presentar, a este nivel, se tiene que presentar el diámetro de 10.5, que es el diámetro occipito frontal, el suboccipito frontal, no el occipito frontal. Ese diámetro de la cabecita del feto, que es el suboccipito frontal, que mide 10.5, se va a presentar a este conjugado obstétrico. Por eso también este mide 10.5, para poder encajar y realizar un trabajo de parto. ¿Ya? En los diámetros transversos tenemos de 13.5 centímetros, ¿ya? Y los diámetros oblicuos, que el derecho mide 12 y el izquierdo mide 13 centímetros, que va entre la eminencia iliopectínea y la articulación sacroiliaca de la pelvis materna. Y el diámetro interespinoso, que les he dicho que se puede medir con el puño hacia afuera, que mide 10 hasta 11 centímetros puede medir. Si tenemos una pelvis de ese tamaño, va a poder llegar a un parto eutóxico. Esto de los planos de Hodge también es importante, porque nos permite el avance de un trabajo de parto, el descenso de la cabecita en un trabajo de parto. Y como dice ahí, planos de Hodge, en 1869 han sido descritos por Hodge, porque él lo ha puesto su nombre, y hablamos del primer plano, segundo plano, tercer y cuarto plano. El primer plano, acá se ve, ¿no? Este es el promontorio y esta es la sífilis del pubis. Entonces, el primer plano va desde el promontorio hasta el borde superior del pubis. No se confundan esto con los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. No, cuidado, se confundan con el diámetro promonto suprapúbico, por ejemplo, que tiene la misma extensión, pero tiene otra funcionalidad. Mientras que esto, que va desde el promontorio hasta el borde superior del pubis, el primer plano. El segundo plano va desde la segunda vértebra sacra, cara anterior de la segunda vértebra sacra, hasta el borde inferior del pubis. El tercer plano va de la cara anterior de la tercera vértebra sacra hasta una línea que se traza en la espina ciática del hueso ilíaco, y se traza a ese nivel. Se encuentra el tercer plano de Hodge, y el cuarto plano de Hodge es a nivel del borde inferior del coxis, una línea al infinito por debajo del coxis. Entonces, estos son los 4 planos de Hodge para un descenso cefálico. Ustedes hacen tacto vaginal, y si la cabecita llega al promontorio y al borde superior del pubis, ustedes dirán, es primer plano de Hodge. Si va bajando, ya tocan la segunda vértebra sacra y se encuentra a nivel del borde inferior del pubis, van a decir que ustedes ya está en la presentación en segundo plano. En tercer plano, y cuando ya está coronando, es el cuarto plano de Hodge. ¿Ya? Es importante porque esto nos da el descenso cefálico. Si no hay descenso, no va a haber un parto normal. Y esta es la pelvis materna o la pelvis verdadera, o el segmento, el estrecho inferior. Tenemos un diámetro del subcoxigio, el subpubiano, que mide 9
y 11 centímetros a la vez, ¿no? 9 el subcoccigio y 11 el subpubiano. Este subcoccigio de 9 centímetros puede llegar a medir hasta 13 centímetros. Es la retropulsión del coxis, hace una hiperextensión el coxis fisiológica, se le dice, que de 9 centímetros llega a medir 13 centímetros. Por eso es que les duele mucho el trabajo de parto, una mujer que está en trabajo de parto, porque siente que se está rompiendo sus caderas, es lo que les va a referir siempre. Y bueno, pues el coxis hace un movimiento fisiológico que de 9 centímetros se convierte en 13 centímetros, ¿ya? Eso es algo fisiológico que después del parto vuelve a su tamaño normal. Entonces, entre las pelvis tenemos las descritas por Caldwell y Molloy en 1933 y 1934. Desarrollaron una clasificación de la pelvis que en la actualidad continúa su uso. La misma se basa en la forma de la pelvis, la cual es de importancia en el mecanismo de trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos describe Caldwell y Molloy? Nos describe los diferentes tipos de pelvis. Tenemos una entrada redondeada, paredes rectas, con cavidad sacra adecuada, 40-50%. Ya, esta es una pelvis ginecoide. Entrada ovoide, larga y estrecha, paredes rectas, sacro largo y estrecho, escotadura sacrociática ancha, espinas ciáticas poco prominentes. Estaremos hablando de una pelvis androide. Una entrada pequeña, diámetro sagital posterior corto, sacro inclinado, espinas ciáticas prominentes. Estaremos hablando de una ginecoide androide antropoide. Y una entrada plana ovoidea, diámetro sagital posterior acortado, ¿ya? Espinas ciáticas prominentes. Estaríamos hablando de una platipeloide, ¿ya? Una pelvis platipeloide. Entonces, las 4 descritas por Caldwell y Molloy son la pelvis ginecoide, la pelvis androide, la pelvis antropoide y la pelvis platipeloide. ¿Ya? De las cuales la pelvis ginecoide es la que está más adecuada a un trabajo de parto. Y el resto, bueno, pues sí, generalmente las mujeres llevan una pelvis ginecoide. En algunos casos, en algunas razas, podríamos decir que sí hay pelvis platipeloides, pelvis androides, pelvis antropoides, que es muy raro en nuestro medio. Así que dentro de las 4 estamos hablando de la ginecoide, la que Caldwell y Molloy han descrito hace más de 100 años atrás. ¿Ya? Eso en cuanto a móvil fetal y pelvis materna. Para poder ustedes seguir, tienen que leer el libro. Les voy a pasar las diapositivas, ya les debo esta y las diapositivas de la placenta para su parcial. Y bueno, todo lo que yo voy a preguntar de los temas que se dan son de las diapositivas que les voy a pasar. Ya traten de leer más, algo más siempre leerán en algunos libros, pero es lo que generalmente todos manejamos en obstetricia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana con el otro tema, que es el último tema para el parcial, para el primer parcial, y les voy a pasar las diapositivas de los 3 temas juntos, ¿ya? Muchas gracias y que tengan muy buenas noches, chicos. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.